Hola, mi grupo está conformado por Karen Vanessa Peinado, Michael Gañán y mi persona, Sara María Ospina. Les vamos a venir a hablar acerca de la República Liberal. Los temas que vamos a tratar son el contexto inicial, los impactos que tuvieron en nuestra sociedad, los presidentes involucrados, la caída de la República Liberal y unas conclusiones. Bueno, en esta presentación vamos a explorar la historia liberal de Colombia, destacando los desarrollos políticos claves y los aspectos culturales que han dado forma a su sociedad. Bueno, en el contexto inicial, la República Liberal en Colombia abarcó desde 1930 hasta 1946. Marcó un periodo crucial de desarrollo histórico para el país. Después de más de 40 años, el Partido Liberal llegó al poder, dando paso a una ola de modernización, junto con un aumento de la violencia política. Algunas figuras claves fueron Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos Montejo, de los cuales vamos a hablar más adelante. Estos jugaron roles fundamentales durante esta época. Los antecedentes de este periodo se remontan a la fundación del Partido Liberal en 1849, seguido por el dominio conservador de 1904 a 1930. A lo largo de este tiempo surgieron alianzas y oposiciones entre gremios económicos, partidos políticos y además la Iglesia. Bueno, algunos impactos que tuvieron en nuestra sociedad fue que para Colombia la permanencia de los liberales trajo procesos de modernización del Estado, claves para la inserción de la industria colombiana en el mercado mundial y en el plano social. Incluso se lograron restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se encontraban muy deterioradas por los gobiernos conservadores. Bueno, en lo social se dio la legalidad de los sindicatos, se estableció la jornada laboral de 8 horas y se mejoró el que ya existía el Ministerio de Trabajo. También se fomentó la educación técnica y universitaria, permitiendo a las mujeres estudiar, obtener un título, heredar y también comprar propiedades. También se creó la Escuela de Policía General Santander, el SENA, y también se fortaleció la Universidad Nacional de Colombia. En los aspectos económicos se llevaron a cabo iniciativas proteccionistas para los industriales. También se creó FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, y se estimuló la tecnificación del campo. Esto llevó a una importante migración de personas del campo a las ciudades para trabajar como obreros, lo que aumentó el número de habitantes y por ende el crecimiento y modernización de ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. También se fundó la flota mercante Gran Colombiana, en asocio con Venezuela y Ecuador, la Radiodifusora Nacional y múltiples institutos especializados como el de Crédito Territorial, que sería fundamental para el crecimiento de las ciudades que ya mencioné. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los presidentes y sus mandatos. Como tal, en este periodo de la República Liberal, tres presidentes fueron los que tuvieron como más impacto. El primero fue Enrique Olaya Herrera, que tuvo su mandato de 1930 a 1934. Luego estuvo Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938. Hasta ahí fue su primer mandato. Luego estuvo Eduardo Santos Montejo de 1938 a 1942 y luego volvió Alfonso López Pumarejo para su segundo mandato de 1942 a 1945. Buenos días, mi nombre es Michael Gañán y les voy a hablar acerca del presidente Alfonso López Pumarejo, quien fue un importante empresario y político colombiano durante la modernización de nuestro país en el siglo XX y que también fuese presidente durante dos periodos electos no consecutivos, durante los años 1934 a 1938 y 1942 a 1945 respectivamente, y durante estos periodos de tiempo impulsó varias reformas importantes como lo serían la Revolución en Marcha, de la cual destacó en su primer gobierno, y la cual consta de la modernización de la economía, el fortalecimiento de la educación y la ampliación de derechos sociales en nuestro país. Todo esto durante el marco de la llamada República Liberal,
que constó aproximadamente de entre los años 1930 a 1946. Y de sus mayores logros y más importantes podríamos decir que sería la Constitución de 1936, que buscaba una mayor intervención del Estado en la economía y la función social en la propiedad. También Alfonso López impulsó la educación pública y la Universidad Autónoma, con el fin de capacitar a las personas en todo tipo de ámbitos. Y también impulsó nuevas iniciativas como lo serían la jornada laboral de 8 horas y la posibilidad de crear sindicatos, lo cual no le gustó para nada a las élites colombianas del momento. Bueno, ahora vamos a hablar de Eduardo Santos Montejo. Para el periodo de 1938 a 1942, Eduardo Santos fue elegido como presidente liberal. Santos pertenecía al sector moderado del liberalismo y su gobierno fue denominado La Pausa, pues durante estos 4 años se interrumpieron algunas de las reformas sociales que se venían llevando a cabo durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Sin embargo, cabe anotar que bajo su mandato se creó el Ministerio del Trabajo, cuyo objetivo era regular las relaciones de los obreros con los patrones. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la suspensión de las exportaciones a Europa afectó a los productores de café y banano. El tiempo que las importaciones disminuyeron, lo cual obligó al gobierno a reforzar las políticas proteccionistas y a estimular el desarrollo industrial en el país. En relaciones internacionales, Santos estrechó los lazos con Estados Unidos. Tanto así que en lugar de declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial, se alineó con los aliados y empezó a restringir las actividades políticas de los ciudadanos pertenecientes al eje, en especial a los alemanes. También en su gobierno se aprobó el sindicalismo en el país, se estableció el descanso remunerado de los domingos y festivos para los trabajadores y también se creó el Ministerio de Minas y Petróleo. En 1939, él fundó el Instituto de Crédito Territorial, el Instituto de Fomento Industrial y Municipal, el Fondo Nacional de la Ganadería, fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia, entregó los cuarteles de Pamplona, Tunja y Manizales y también realizó algunas obras en Ciudad Universitaria de Bogotá. Se creó la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y pasó a ser una entidad civil e inició el proyecto de la Flota Mercante Gran Colombiana para el impulso del café que se materializó durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1947. La República Liberal en Colombia ocurrió en 1946, cuando el Partido Conservador volvió al poder con la elección de Mariano Ospina Pérez. Este evento marcó el fin de un periodo de 16 años de gobiernos liberales, de 1930 a 1946, que habían impulsado reformas sociales, económicas y políticas importantes. Una de las causas de la caída de la República Liberal, o bueno, varias, son la división interna del liberalismo, porque para las elecciones de 1946 el Partido Liberal se dividió entre 2 candidatos, Gabriel Turbay en el sector moderado y Jorge Eliezer Gaitán en el sector popular. Esta división debilitó al liberalismo y permitió que Mariano Ospina Pérez, que era el candidato conservador en ese momento, ganara con solo el 41% de los votos. También está el aumento de la violencia política. Durante los años 40, la tensión entre liberales y conservadores creció, dando inicio a un periodo conocido como la violencia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató el Bogotazo, que fue un levantamiento popular que marcó el deterioro del orden liberal y el ascenso de un régimen más autoritario. La reacción conservadora también es una de las causas que, tras años de reformas liberales, los sectores conservadores y tradicionales, o sea, las iglesias, élites, terratenientes y empresarios, promovieron el regreso del conservatismo al poder. La crisis económica y social que en la Segunda Guerra Mundial afectó la economía colombiana, esto generó crisis y descontento social. También está la creciente y desigualdad
y la falta de soluciones radicales que debilitó la confianza en los gobiernos liberales. Y las consecuencias de la caída del liberalismo dan desde el inicio del gobierno conservador de 1946 a 1953, que impuso restricciones a los liberales y agudizó la violencia política. La violencia en 1946 a 1958, que fue una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores, que dejó más de 200.000 muertos. El golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 también, quien estableció una dictadura militar como respuesta al caos. A pesar de su caída en 1946, el Partido Liberal siguió siendo una fuerza importante en la política colombiana y participó en la creación del Frente Nacional en 1958, un pacto con los conservadores para alternarse al poder y poner fin a la violencia. Y en conclusión, a pesar de los avances de la República Liberal, también hubieron muchas dificultades, debido a que las reformas del presidente encontraron una fuerte oposición de los conservadores en su momento, de los terratenientes y algunos empresarios que temían perder poder político en su momento. Además de que en el mismo Partido Liberal hubieron divisiones que debilitaron su gobierno, y otros factores como la Segunda Guerra Mundial afectó la economía y aumentó la incertidumbre en el país. Y pues varios de estos factores afectaron que en 1946 volvieran al poder con Mariano Ospina Pérez. Y aún así, pues las reformas de López dejaron una huella importante debido a que eso impulsó la modernización del Estado, la educación y los derechos laborales de los ciudadanos en Colombia. Y pues los conflictos políticos de la época también contribuyeron a la violencia que Colombia vivía en su momento, en las décadas siguientes. Pero en sí, todo esto contribuyó positivamente al país.